Es muy dura la situación de los menores detenidos en Venezuela. Hay una historia que quiero compartir con ustedes el día de hoy. En el estado Carabobo fueron detenidos 7 menores de edad, entre 15 y 17 años, en las protestas postelectorales, por supuesto, del 29 y 30 de julio. Fueron acusados de terrorismo, de incitación al odio, de obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad. Han sido torturados para que se declaren culpables. Han sido golpeados hasta perder piezas dentales. También han sido sometidos a choques eléctricos a tal punto que uno de estos menores tiene las tetillas quemadas. Los han obligado a grabar un video donde aseguran que les pagaron $30 para participar en las marchas. Los padres de estos menores no han podido acceder a sus expedientes y han denunciado falta de garantías procesales. En este momento esperan que sus hijos reciban una condena que podría ir hasta los 10 años, como lo ha pedido la Fiscalía del régimen de Nicolás Maduro. Las audiencias han sido telemáticas. Una jueza, Ramos Castillo, no tiene rostro. No hemos podido encontrar una sola fotografía de esta juez. Se ha intentado presionarlos para que además se declaren culpables de otras cosas. Y se les ha dicho, esta información la hemos corroborado el día de hoy, que si aceptan culpabilidad tendrán unos 6 años. Si se niegan, podrían tener hasta 10, como hemos mencionado. Esa es la justicia bolivariana. María Corina Machado ha reaccionado a estos casos que a todas las madres y padres de familia nos impacta y nos hace sentirnos consternados. ¿Cuánta maldad puede haber en una persona y en un régimen para torturar a niños y jóvenes? No importa lo que hayan hecho, y estos solo reclamaron su derecho a ser libres. Estos 7 muchachos son nuestros hijos, nuestra razón de lucha. Lo que les han hecho con el objetivo de aterrorizar a todos los jóvenes y a todos los padres es la mayor razón que tenemos como sociedad para arreciar nuestra lucha. Hay que denunciarlo y duro. Nadie puede pensar que Venezuela será igual después de esto. Nadie puede callar. Todo joven, madre, periodista, sacerdote, empresario, policía, militar, todos tenemos que enfrentar este horror y acabarlo. Mi corazón está con sus madres, las abrazo con toda mi alma, sanaremos sus heridas físicas y espirituales, porque los vamos a liberar a todos. Después seguirán creciendo en un país que respetará su dignidad humana y su coraje admirable en estas horas. Venezuela está hoy unida en 7 vidas, con 7 familias que representan el dolor infinito de un pueblo, su solidaridad, su amor y su valentía. Es duro, muy duro, lo que ha pasado con estos menores. Y estos 7 casos que nos ocupan el día de hoy. Nadie ha callado. Si usted entra a las redes sociales, verá como muchos de nosotros, muchos defensores de derechos humanos se han ocupado de esta información el día de hoy. Hace unos días atrás entrevistaba a Zair Mundaray, abogado, penalista, criminalista, formó parte del Ministerio Público y explicaba la gravedad de señalar como terroristas a niños entre 14, 15, 16 años. Vale la pena recordar lo que decía. Estos niños han sido estigmatizados por toda la institucionalidad, porque es bueno que la gente sepa que no es cualquier delito lo que se le está atribuyendo, es legislación antiterrorista. Es decir, estos niños han sido señalados como terroristas, niños de 14 y 15 años, en plena formación. Es decir, la secuela el daño que se le está causando es inconmensurable. Vamos a tener una generación posterior que fue tratada por el Estado como terrorista y fue depositada en unos lugares donde los juntan a todos los que tienen alguna opinión contraria al régimen y se les trata como terroristas. Esa aplicación de legislación antiterrorista, y Dania, yo he tratado de buscarla en cualquier lugar, por lo menos en Latinoamérica, por lo menos de habla hispana. No he conseguido ningún lugar donde se haya tratado a adolescentes como terroristas. Así que Venezuela está marcando la pauta del horror. El sistema de justicia venezolano ha dado un paso, ha cruzado una línea que no se había cruzado nunca antes, que es tratar como terroristas a niños.
una línea roja que no se había cruzado antes, tratar como terroristas a menores de edad. El pasado mes de septiembre también tuve la oportunidad de conversar con Patricia Tapatá, miembro o investigadora de la misión de la ONU sobre la determinación de hechos en Venezuela. En esa oportunidad recuerdo que Patricia Tapatá me decía que había evidencias de que estos menores de edad habían sufrido abusos. Esto decía. Nosotros sí hemos recibido testimonios y hemos considerado fehaciente la información que indica que entre la cantidad que superan los 140 o 160 de niños detenidos, niños, niñas, adolescentes, sí ha habido al menos tocamientos de pechos, de genitales, obligación de desnudarse y de desnudarse frente a adultos de otro sexo. Esa es la realidad en Venezuela, esa es la realidad de los menores, de los niños y adolescentes detenidos. Esa realidad no se disfraza con un decreto que adelante la Navidad. Ni siquiera se disimula. ¿Qué efecto produce todo esto en esos menores de edad que están detenidos? ¿Cómo afecta su salud mental? ¿Cómo ayudarlos a ellos y a su familia? Quiero saludar en esta parte del programa a Ana María Scron. Ella es psicóloga, especialista en psicoterapia con adolescentes. Bienvenida, Ana María, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por este espacio que están brindando a las víctimas. A esas víctimas que en esta oportunidad son menores de edad, niños, adolescentes, aunque a ratos el régimen insista en decir que a los 13 o 14 años no se es niño. Claro que se es niño, por favor. ¿Qué impacto puede tener todo esto sobre ellos? Las condiciones en las que se encuentran, la privación de libertad. Fíjate que hay algo súper importante entender, que la neocorteza, que se le llama neo porque es la última, la capa de nuestro cerebro, en donde está asentado todo lo que tiene que ver con tu capacidad para raciocinio, donde están las operaciones formales. De hecho, según Piaget, un adolescente todavía no termina las operaciones formales. Entonces, esa estructura cerebral todavía no termina de consolidarse por un tema evolutivo, por un tema neurológico. Entonces, ¿cuál es la dolencia del adolescente? Justamente su capacidad para entender, para razonar, para procesar la información. ¿Qué es lo que está pasando? No es casual que a un adolescente pues no se le permita, por ejemplo, votar. O a un adolescente le digamos que, bueno, que tiene ciertas limitaciones a nivel cognitivo para entrar en la universidad a estudiar operaciones formales. O sea, hay todavía un proceso de natural de crecimiento, de madurez que tenemos que esperar y que tiene que ver con tiempo y ya. Entonces, ¿qué ocurre cuando emocionalmente es sometido a una presión de este tipo? Lamentablemente, su sistema, su estructura no le permite procesar y trabajar esta emoción que lo desborda. O sea, porque están privados de libertad y según reportes que refieren que no solamente están privados de libertad, sino que están siendo torturados psicológicamente y físicamente de una manera pues un poco buscando tapar que no hayan evidencias, pero hay un maltrato psicológico. Entonces sabemos claramente a nivel psicológico que hay secuelas, hay un estrés postraumático que ese joven está siendo sometido. Entonces, primero yo quisiera solidarizarme con esas mamás, con esos papás, porque soy mamá, y lo que le pasa a un niño le pasa a todos los niños del mundo. O sea, la primera llamada es solidaridad y me encanta además que estén haciendo todo este esfuerzo a nivel de comunicación, porque es lo que tenemos que hacer, o sea, es llamar a la reflexión, llamar al análisis, o sea, preguntarle a cada uno de los ciudadanos, o sea, esto es algo inaudito. O sea, tan sencillo como que un adolescente es como que sigue siendo un niño, pero está en una etapa ya de crecimiento, pero sigue siendo un niño. Después de los 18 años podemos hablar de una manera totalmente diferente. Pero entonces es cuidar y proteger esa etapa de la vida
en donde no hay la capacidad de razonar, no hay la capacidad y la destreza cognitiva para procesar y para entender lo que está pasando. Entonces, ¿qué le podemos decir a la mamá o al papá que visita a su hijo? Y yo creo que es importante incluso, o sea, que hay como varios mensajes. Uno, el que visita al niño, siempre indicándole que no es culpable de lo que está pasando. Porque cuando se da un abuso infantil, generalmente los verbos que están es el dominar, el controlar y el desaprobar. O sea, esos niños están viviendo un momento crítico donde están siendo dominados, obviamente no tienen esa libertad de hacer lo que quieren, están controlados y están desaprobados. O sea, ustedes los han llamado incluso terroristas. Terroristas, cuando muchos de esos jóvenes pues no entienden ni siquiera la palabra terrorista, no entienden lo que significa ser terrorista. Por supuesto, Ana María, que no lo pueden entender. Y no solo se les llama, sino que se les presenta, o sea, se les abre un proceso judicial por terrorismo a la edad que tienen esos niños, 13, 14, 16 años. ¿Cómo van a ser terroristas? Entonces, ¿cuál es el trabajo? Y yo quiero como que reforzar un poco y siendo muy solidaria con esa mamá que se levanta en la mañana y va a una cárcel a visitar a su hijo. O sea, lo primero es decirle que no es culpable, porque dentro de este proceso de abuso infantil, y no voy a dejarlo de llamar abuso infantil, todo el mensaje que hay es: tú eres el culpable, por tu culpa estás aquí, tú eres el responsable. Ese niño no es responsable de absolutamente nada. Entonces, lo primero es decirle, primero y principal, tú no eres culpable, número uno. Número dos, como neurológicamente, cognitivamente no tiene la estructura de pensamiento para entender lo que está sucediendo, es súper importante decirle y darle esperanza a través de hechos concretos. Estamos trabajando, hay mucha gente afuera buscando tu liberación. Esto es momentáneo, porque nuestro cerebro, cuando estamos en estas situaciones de encierro, puede pensar que esto es para siempre. Y parte de la tortura psicológica, es decir, esto ya te fregaste, esto va a ser para toda tu vida. Entonces, lo primero que hay que decirle es que esto es coyuntural, que esto es momentáneo, que esto va a pasar, que vamos a estar juntos afuera. O sea, darle esperanza técnica, qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de tal manera que ese niño pueda, dentro de su estructura mental, no desarmar su esperanza, porque la esperanza no es una emoción. La gente piensa que la esperanza es una emoción. No, la esperanza es un pensamiento que yo estructuro, que armo, que debo cuidar. Entonces, el mensaje a los padres es: por favor, cuiden la esperanza de sus hijos. Más bien véanlos como héroes. Fíjate el cambio. O sea, en vez de verte como víctima, verte como héroe y decirle: resiste, que de esto vamos a salir. Y vamos a salir juntos y vamos a salir además fortalecidos. Ese es el mensaje que yo quisiera darle a los papás. O sea, siendo como muy empática con esta situación que nos desgarra, a cualquier venezolano nos desgarra. Y creo que además hay en nosotros esa narrativa, porque al final son héroes privados de la libertad. Son muchachos que salieron a la calle reclamando el derecho de tener una oportunidad. Y hay que reforzar ese mensaje. No son, es decir, son héroes que están pagando con su libertad, con su sanidad mental, psicológica, el pedir un país distinto. Ahora, Ana María, los que logran salir, los que están fuera en la calle, ¿qué hacer para amortiguar lo que han sufrido o la secuela que eso les puede dejar? Fíjate, es obligatorio ir a terapia. Yo he tenido en consulta personas que han tenido pues un trauma importante producto de una situación similar, política, y es obligatorio el poder entrar dentro de un consultorio, o sea, con un profesional. Hay maneras de este trauma, porque ellos están en este momento viviendo un trauma. Y psicológicamente, ¿qué es un trauma? Un trauma es cuando el hecho, la situación, desborda tu capacidad de respuesta. Entonces, tu cerebro no tiene cómo responder.
¿Y qué es lo que hacemos? ¿Qué hace el ser humano? Cuando no puede responder, eso se queda como enquistado emocionalmente. Entonces tú puedes ver a la persona que sigue su vida normal, y eso me dicen algunas mamás, bueno, él tuvo esa situación muy difícil, pero ya lo veo bien, ya come, ya se baña, volvió a su vida natural, normal, y ahí yo le hago la acotación como psicóloga, el trauma queda como enquistado y nuestro cerebro busca la normalidad, busca seguir la vida. Pero esa experiencia queda como congelada emocionalmente y es necesario en terapia trabajarla para que ese niño el día de mañana, que ya va a ser un adulto, pues tenga una vida pues, Sí. completa, no a medias. Entonces, la recomendación siempre es a nivel, o sea, tuve un trauma de este tipo, por favor, no olvides ir a un terapeuta, a un psicólogo profesional. Hay muchas técnicas, MDR, muchas técnicas con aval científico para trabajar el trauma. ¿Cómo ayudar, Ana María, a esas madres o padres a que se desesperan, que a veces no tienen herramientas de cómo transitar, digamos, esta circunstancia dura? ¿Cómo ayudarlas en este proceso? Sí, a las madres la recomendación es no te aísles, número uno, porque generalmente nos aislamos cuando estamos en una situación tan fuerte como esta. Entonces no te aísles, busca estar muy apoyada de tus amigos, de tus familiares, busca también apoyo terapéutico, es válido buscar el apoyo terapéutico, busca espacios donde drenar, donde llorar, es necesario que puedas emocionalmente drenar para que cuando estés con tus hijos en estas visitas, que son cada 15 días o una vez a la semana o como ellos programen, pues busca estar lo mejor posible para ellos en este momento. Porque hay un tema de las neuronas espejo. Yo como mamá, si yo me quiebro, indirectamente hay un efecto neurológico, se llama neuronas espejo, que es que el otro también va a llorar y se va a quebrar. Entonces, es simplemente buscar drenar en mi espacio seguro y protegido para que en el momento en que yo esté con mi hijo, pues pueda transmitirle este sentimiento de esto vas a salir, estoy convencida. O sea, mamá es la que más esperanza tiene que tener para que ese niño, cuando vea a su madre o a su padre, pues pueda contagiarse de ese sentimiento, que no es un sentimiento, de ese pensamiento, de esa estructura, de esa convicción de que esto va a pasar, de que esto es coyuntural y que vamos en algún momento a estar nuevamente todos unidos en una playa rica, en un lugar rico. Esa es una recomendación muy poderosa y ahí me conecto con Víctor Frank. El campos de concentración, Auschwitz, es una lectura recomendada para los familiares. Este hombre vivió en condiciones infrahumanas, fue torturado física y psicológicamente por los nazis y él desarrolla toda su teoría dentro de un campo de concentración. Y él refiere que el último lugar en donde podemos nosotros perder nuestra decisión es en nuestra mente. Él se proyectaba dentro del campo de concentración imaginándose dando una charla, porque él era neurólogo, a sus alumnos. Entonces, indícale a tu hijo, cierra los ojitos en algún momento, busca conectarte con ese lugar que nos gusta tanto, háblale de ese lugar que tanto le gusta a tu hijo. O sea, que tus visitas sean visitas donde le des energía, oxígeno y esperanza para que ese muchacho pueda pasar lo mejor que pueda esta situación tan difícil que, bueno, la vida le tocó y todos estamos aquí solidarizados con él. O sea, por eso vuelvo a como empecé, ¿no? O sea, lo que le pasa a un niño le pasa a todos los niños del mundo. O sea, esto es inaudito y el objetivo es que entre todos podamos sentirnos, que esa persona se sienta que todos estamos aquí luchando para que esto cambie. Ana María, muchísimas gracias. Gracias por acompañarme, gracias por tus consejos, gracias por ayudarme a ayudar a quienes están en este tránsito. No, gracias por el trabajo que están haciendo.